Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Qué bien que estamos aquí una vez más con ustedes en esta nueva entrega de Sentido Común. Qué bien que los técnicos de este canal están siempre a tiempo y con eficiencia. Qué bien, buenos días una vez más. Sentido Común para ustedes y les llevamos de inmediato algunas informaciones importantes que son las informaciones que ustedes esperan. Bien, señores, el gobierno publica hoy un extenso y transparente documento a través de los medios de comunicación. Se establece que la Dirección de Administración de Desembolsos ha pagado a proveedores y contratistas del Estado del día 1 al 31 de enero valores en pesos, dólares y en euros. Es decir, que el gobierno está publicando, sale hoy publicado, todo un listado de instituciones o personas que el gobierno ha tenido compromiso de deuda del primero al 31 de enero del 21. Así es que búsquese ahí y ahí podrá comprobar que se le depositó el dinero comprometido con los pagos de ese periodo, del 1 al 31 de enero del 2021, el Estado Dominicano, el gobierno, pues ha pagado. El tema continúa, el tema de la polémica de la vacuna. El gobierno ha anunciado que plantea vacunar 1.600.000 personas por mes. Es decir, que sería, vamos a decir que en un año, si hay una vacuna, un ritmo de vacunación de 1.600.000 por mes, podríamos asumir que aproximadamente estaríamos un año en la labor de la vacuna. Se aplicará a los médicos y todo el personal ligado a las labores en clínicas y hospitales, militares y alguna persona determinada en el riesgo. Así que así comenzará el protocolo de la vacuna. Ya veremos, como decimos, como estamos partiendo de que habrá que vacunar a unos 10 millones de habitantes, porque calculamos así de manera empírica que el resto estaría fuera, un poco menos, quizá unos 8 millones de habitantes tomarían la vacuna en el país. Y si vacunamos 1.600.000, pues estamos diciendo no, en menos tiempo. Es decir, en 8 meses, no, en 6 meses, de 5 a 6 meses, podríamos 5 y 2, 7, 8, sí, de 5 a 6 meses podría matemáticamente culminar con toda la vacuna pendiente. Así que ya saben,
una de las cosas es a la gente que no deben desesperarse, deben tener la calma. No hay nada hasta ahora previsto con el tema de los que ya han sido infectados. Hay rumores de que los afectados quedan inmunes por un tiempo, pero son rumores. No vamos a hablar sobre eso porque lo que podría presumirse es que la cantidad de gente afectada, que ya ha sido afectada, no tiene la necesidad de ser vacunado de primero, pero es una simple especulación, probablemente sea así o no, pero está bien, está planificado, correcto, el tema de del ritmo de vacunar. Es decir, lo que no sabemos es cuál es el alcance, ya el alcance práctico para vacunar ese 1.600.000 por mes, porque sí, estamos bien. 1.600.000 por mes, vamos a ver, 1.600.000 por mes sería en 5 meses. En 5 meses podríamos estar culminando 8 millones de personas, 8 o 9 millones de personas. Es decir, que está aceptable esa opción. Es muy probable que eso varíe un poco, que aumente o que se reduzca, porque también suponemos que hay un universo pequeño que se rehúsa a ser vacunado. Entonces, supongo tampoco que la vacuna sería obligatoria, no sé, en eso no se ha hablado. Pensamos que no es obligatoria y que habrá gente que no lo harían. De todo modo, para no hacerlo, hay que pensarlo y justificarlo muy bien. La disposición oficial del gobierno está planteada. La intención es que el gobierno vacunará a 1.600.000 personas cada mes. 30 días dividido en 1.600.000. Ahorita después de la pausa le vamos a decir cuánto habría que vacunar diario, cuántas personas se necesitarían para la vacuna, cuántas personas tienen que intervenir en el proceso de la vacuna, porque aparentemente es una persona quien vacunaría en términos de unidad, pero hay que tomar en cuenta la logística, es decir, en el lugar donde se vacunaría hay un ordenador, un facilitador, un operador, en fin, interviene un equipo de personas. Entonces eso lo determinaremos en el sentido de la cantidad de gente que intervendría por unidad de vacunación. Es halagador, es aceptable, y lo que tenemos que hacer ahora es cooperar al máximo con las autoridades para que
lo que hay que hacer, pues la gente lo reciba y puedan tener su vacuna y ponerse fuera de riesgo de esta pandemia. Lo demás es de usted, voluntad suya. Qué bien. Por otro lado, señores, el presidente Luis Abinader estuvo ayer en su consejo de gobierno en Santo Domingo Oeste. Es decir, que aparentemente el presidente va a estar realizando su consejo de gobierno en diferentes lugares del país, y así como lo estuvo, parece que, no sé, pero ojalá sea así, de que el presidente estaría realizando su consejo de gobierno en las alcaldías. De ser así, se supone que recorrería las alcaldías para el Consejo de Gobierno, y en este caso debemos decir que son 158 alcaldías municipales. A lo mejor, obviamente, o no a lo mejor, estamos hablando de 32 alcaldías, porque sería en una alcaldía por provincia, aunque el presidente ya fue a la alcaldía de Santo Domingo Este y ahora estuvo en Oeste. El tema del Distrito Nacional, o del Gran Santo Domingo, hay que tomarlo con una diferencia. Supongo que el presidente irá a Santiago la próxima, por orden de tamaño, diciendo yo, no es que no hay ninguna, podría ir a San Cristóbal, podría ir a qué sé yo dónde. El fin es que si el propósito es realizar un consejo de gobierno en cada provincia, supongo que sería en la alcaldía o la gobernación, pero parece ser que sería en la alcaldía. El método de las alcaldías yo siempre lo he tenido muy claro. Incluso hemos llegado a plantear de que el presidente de la República, como administrador del Estado, debe tener cada año una reunión con todos los alcaldes del país. Es un principio, si se quiere, colonial, pero es un método de desarrollo importante. Y en su programa, Juan Pablo Duarte tenía en cuenta los municipios como eje central del desarrollo. Algo aprendido del prócer Juan Pablo Duarte de España, que ya para la época tenía una visión que marchaba sobre los municipios para desarrollar el país. En este caso, nosotros, sentido común ha planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de que los gobernantes, los presidentes del país, incluyan en su agenda, pero de manera constitucional, una reunión anual con todos los alcaldes del país. Estamos hablando de una carga que permita reunir a los alcaldes y directores, o a los alcaldes
municipales. En este caso son 158. Diríamos que sería un evento cada año donde los alcaldes le rendirán un informe al presidente de la República sobre las perspectivas y necesidades de su provincia. Y le entregarían una planificación de desarrollo por 10, 15 años, proyectada 10, 15, 20 años, donde se establezcan, donde el Poder Ejecutivo pueda establecer las prioridades de cada provincia y por ende las prioridades del país. Porque, por ejemplo, cuando un alcalde le diga al presidente en un informe que las necesidades de camas en una provincia, camas de hospitales en una provincia, es de un número determinado y que solamente hay un número identificado, que no es suficiente. Entonces la planificación no es, eso es una proyección a largo plazo, es decir, ahora estamos en el 21, ¿qué cantidad de camas va a necesitar el municipio o el hospital tal para el 2030? Y cuando se determina entonces que para cumplir esa meta del 2030 por camas hospitalarias, entonces se determinaría cuánta hay que colocar cada año para poder tener seguridad de salud en cada provincia. Y así se determina la necesidad del país. Entonces le podremos decir al país, con esas estadísticas, que tenemos tanta plaza, tantas camas en el país y tendremos tanta proyectada a tal época. Eso sería muy interesante y estoy tomando la salud como tal, pero eso también es en la escuela. Es válido para las escuelas, es válido para el sector agropecuario. ¿Cuántos plátanos vamos a consumir de aquí al 30? El Estado debe saber cuál es la proyección. Estamos hablando de 9 años, ya de 9 años. Entonces, si consumimos entre 7 u 8 millones de unidades de plátanos en este momento, pues de acuerdo a las estadísticas de proyección del nacimiento, tendríamos bien claro de que para el 30 vamos a estar produciendo una X cantidad de unidades de plátano. De esa misma manera, los controles de siembra estarían previstos, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la planificación para no sembrar mayor o menor cantidad de lo que necesitamos. Ya la siembra para exportación es otra programación, pero para el consumo es bien claro que necesitamos una cantidad de tareas, como es nuestra medida agraria, que nos indicarán la cantidad que debemos sembrar para no tener crisis o para poder manejar la crisis que se nos presenten. Esa es una de las visión que recomendamos, que tenemos, que hay, obviamente, pero hay que decirlo, porque tenemos una contradicción que probablemente sea por conocimiento.
mejor dicho, por desconocimiento, pero nosotros no estamos claros cómo se elabora el presupuesto nacional en el país. No estamos claros porque lo que vemos es cada año que hay un equipo del presupuesto nacional que presenta al gobierno el presupuesto del año que viene. Ahora, yo no sé cómo se hace. La verdad es que no sé. Lo que me imagino es cómo se debe hacer, pero no se hace así. Por ejemplo, una provincia como Azua, que tiene 10 municipios, San Cristóbal, que tiene otro tanto, en fin, me parece que el presupuesto debe trabajar por provincia, establecer municipio a municipio cuál es la necesidad de cada uno, las obras a realizar, y entonces con esas 32 informaciones, diagnosticar la inversión por provincia, y una vez esa planificación, ese resultado, iría a una sumatoria que daría una parte del presupuesto nacional. Entonces ahí los técnicos, los planificadores, establecerán detalles como es dejarlo como lo plantean las autoridades locales, aumentar o reducir, pero de esa manera entonces tenemos un real presupuesto nacional. No sé si lo hacen así. Si lo hacen así, magnífico. Si no lo hacen así, no está bien hecho. Lo único que está bien hecho es que debemos ir a una pausa y retornar con más en sentido común. Adelante, señor director. Bien, señores, en el ámbito nacional todavía tenemos algunas cosas que preguntarnos. Hay una preocupación de la sociedad dominicana sobre el tema de la alza de precios de los productos básicos. Eso ha venido, eso no se veía venir. Por encima de cualquier gobierno frente a la situación de la pandemia y la situación del país, eso no es falta de nadie en particular, eso se veía venir, y por lo tanto se supone que estaba preparado para eso. Bueno, le tocó al presidente de la República enfrentar esta situación, tomar el inicio de un gobierno bajo circunstancias muy difíciles, como le ha tocado al presidente Luis Abinader, que sin duda no tiene precedente en el país, porque creo que ningún presidente constitucional ha tomado posesión de un gobierno en las circunstancias que le tocó al presidente Luis Abinader. Muy difícil. Entonces, por eso hablábamos, el mismo gobierno habla de una gracia de 100 días, y nosotros hemos hablado que eso no es válido. Hablamos de que lo mínimo para lo mínimo de tolerancia que se le debe dar al presidente Luis Abinader es 1 año de ejercicio, lo mínimo, que podría ser más, podría ser perfectamente 2 años, porque el golpe económico y de salud que ha recibido el país equivale a más de 2 años en buena condición. Es más,
esta situación podría ser para que alguna gente no se sientan, debía ser colocado en un gobierno atípico. Atípico, por lo tanto, podría ser mucho más el plazo de tolerancia a una serie de ejecutorias del presidente que le tocó esta circunstancia a Luis Abinader. Pero, ahí también hay que resaltar algunas cosas, y es la necesidad de una pulcritud en el manejo administrativo, que no quiere decir bajo ninguna forma extremismo, no quiere decir bajo ninguna forma que vayamos a romper una necesidad cuasi obligatoria por un problema de presión y vigilancia. Esto es más para los funcionarios que están dejando de cumplir con los deberes básicos, o mejor dicho, de invertir en las necesidades basado al temor que infundió el hecho de una serie de irregularidades que se alega dejó la administración pasada. Eso no es ninguna razón para que hoy aumente el burocratismo, se cierren centros productivos, oficinas, etcétera, porque no es cerrando, es en primer lugar eficientizando la producción, pero al mismo tiempo extendiéndola, porque nacen más gente. En la crisis han nacido muchísima gente. Es decir, que si se estaban gastando $1.000.000, por ejemplo, en una actividad social, el tema no es decir, bueno, se estaban gastando $1.000.000 en esta actividad. Eso lo que hay que hacer no es decir, bueno, reduce eso a la mitad o elimínalo. No. Lo que hay que hacer es, vamos a ver, y podemos encontrar casos donde decimos, oh, pero aquí había que gastar $1.500.000 y nada más gastaron $1.000.000. Sometieron a la comunidad, a la población, la sometieron a un sacrificio indebido, porque en realidad se debieron hacer, mejorar este acueducto, se debió hacer ese camino y no lo hicieron. Entonces, no se robaron los cuartos, pero no hicieron el trabajo. Y eso no es bueno tampoco. Entonces lo que hay que decir no es reducir y eliminar per se. Es estudiar y decidir mediante los resultados cuál es la verdadera necesidad. Hay cosas que se pueden recortar porque decíamos ahorita que habría que comprar de aquí al 30, 50 camas para un hospital. Pero no hay que comprar las 50 ahora mismo. Vamos a dividir 50 entre 10. Entonces, vamos a comprar 5 camas por año, porque vamos a decir, son 10 años. Se van a necesitar 50 para el 30. Pues vamos a poner a comprar 5 por año.
Eso sí es planificación, pero tampoco vamos a comprar a las 50, porque en las 50, comprando las 50 es un lote grande y tenemos una gran comisión. Ey, eso no es. Pero tampoco dejar de comprar las 5 porque la necesidad de las 50 van a ser para el 30, y como van a ser para el 30, no compremos ninguna. Lo que significa que nos va a llegar el momento de que va a hacer falta esas 5 que dejamos de comprar. Estamos bien claros sobre eso. Pero encima de todo eso también hay una obligación a planificar, que son las innovaciones, lo que no está contemplado por alguna razón, pero es una necesidad contemplarlo. Y hay que innovar haciéndolo. Entonces, con eso tenemos que estar bien claros de que el Estado va a crecer sobre la base de la planificación tecnificada. Cuando hablamos de tecnología, desarrollo tecnológico, tenemos que incluir la parte estadística, las necesidades sociales, en fin, porque no podemos aplicar una tecnología si no tenemos todos los elementos de la necesidad y la planificación. No sabemos qué cantidad de energía vamos a necesitar si no lo calculamos. Y ahí está. Eso es lo que entiendo, que los componentes de un presupuesto y las instalaciones de los centros productivos y los centros de sanación, llámense los hospitales y las escuelas y todo eso, definir los lugares de producción y transporte. Eso es sumamente importante. Producción y transporte. Y es en eso donde debe enfocarse el gobierno, sobre todo en esta situación. Además del tema de la salud, que es obvio. Es obvio que eliminemos, si no eliminemos, porque eliminar sería un atrevimiento. Hablar de eliminar. Lo que debemos hablar es de cómo nos vamos a defender de esta pandemia. ¿Y cuánto cuesta para defendernos? El año pasado no estaba presupuestado, mejor el 21, en toda su extensión el 20, no estaba previsto de que vendría esta pandemia. Y llegó y debió ser atendida sobre la base de las inversiones tecnológicas, etcétera, para poderle hacer frente. Esto no estaba en presupuesto, pero debe aparecer el recurso necesario. Y es ahí donde, cuidadito, donde se aprovechan mucho para que en los estados de emergencia nos dé un resultado empresarial y personal. No, porque no podemos hacer caja de muertos para morir a la gente. Si usted muere a la gente, necesita, pero el hecho de que yo tenga una empresa que fabrica ataúdes no implica que busque un mecanismo para envenenar gente para que se muera y progrese mi negocio.
Son demasiados detalles que hay, pero para eso es que necesitamos desarrollar líderes. Y esos líderes los tenemos que sacar de nuestros recursos humanos. Ahí estamos. Bien, señores, hay un detalle también que quisiéramos tocar. El presidente, hablábamos de los consejos de gobierno, muy bien hecho por el presidente, porque se está enfocando, como dijimos, en las localidades. El presidente, con el tema del aumento de los precios, visitó el mercado de abasto, mejor dicho, Mercadón o Merca Santo Domingo. El sábado el presidente se apareció en Merca Santo Domingo y tuvo intercambio con los comerciantes de ese lugar, de donde se espera que habrá una solución o una ayuda para que los precios tengan un comportamiento diferente a lo que se está proyectando. Que déjenme decir una cosa, antes de irnos a la pausa. Al señor presidente hay que hablarle la verdad. Hay que hablarle la verdad. Y los funcionarios son los que tienen que hablar la verdad. Y para hablar la verdad, los funcionarios tienen que empaparse y dejar el protagonismo e ir a los lugares para hacer las investigaciones y servirle al presidente la verdad. Cuidado con eso. Y el tema del aumento de los precios es un tema delicado. Es un tema delicado. Y los productores deben ganar. Deben ganar. Entonces, la parte que hablábamos de la salud, que no estaba en presupuesto, hay cosas que no están en presupuesto que los gobiernos tienen que enfrentarla. Y el tema de los productos líderes del consumo nacional, que son pollo, arroz, habichuela, plátanos y otras viandas, son los productos básicos, incluyendo la carne de res, incluyendo todo, son los productos básicos de nuestra canasta popular. Eso ahí se debe tener mucho cuidado. Pero, entre otras, una de las fórmulas a emplear es directamente el Estado que tiene que intervenir, el gobierno. El gobierno tiene que intervenir directamente. Si tiene que importar pollo, lo tiene que importar, arroz, habichuela, sí tiene que importarlo. No se puede dejar a la escasez el detalle. Pero también se puede desarrollar la producción basado en métodos y pignorar, darle importancia a la pignoración, donde el Estado debe ser el responsable de esa pignoración. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo enfrenta a la especulación. Porque a pesar de toda la situación que hemos enumerado, hay también, por eso hablo de que al presidente hay que hablarle la verdad. ¿Cuántos pollos es el consumo nacional? ¿Y cuánto hay en perspectiva? ¿Cuál es la capacidad de producción y cuánto cuesta y a qué costo? Y ahí el Estado no se puede descuidar. Perdón, que hablo del Estado. En este caso debo hablar del gobierno. El gobierno no se puede descuidar.
Y es ahí donde se deben establecer medidas drásticas que incluyen la pignoración, producción, pignoración y comercialización. Lo mismo da con el plátano. Con el arroz no hay mucho problema porque es mucho más fácil de manejar, porque además el arroz no es perecedero a corto plazo, pero la carne sí, y otros productos. El gobierno tiene que preguntarse y le deben rendir un censo sobre la cadena de frío establecida en el país. ¿Qué falta para tener una óptima condición de la cadena de frío que sirvan para mantener un ciclo de mantenimiento para los productos básicos? Ahí queremos dejarlo, porque no queremos insistir ni insinuar cosas, pero creo que se entiende lo que hemos dicho. Vamos a la pausa, señor director. Bien, señores, qué bien. El PLD celebró en el día de ayer un evento políticamente muy importante. Hizo una asamblea donde, mediante el voto electrónico automático, eligió a su comité central, aumentándolo considerablemente. 321 nuevos miembros fueron elegidos. Algunos hicieron gala de gran popularidad dentro de su partido. Ariel Jiménez creo que encabezó esa condición de la simpatía entre los dirigentes. Ariel es hijo de Pelucho Jiménez. Y indudablemente que si no ha aprendido, habría que cuestionarse. Pero el muchacho, que es muy joven, ha tenido ya un background importante. Se trata de una persona, de un joven bien preparado, que ya ha ocupado posiciones a nivel de ministerio. Entonces, pues, Ariel sacó ventaja de su preparación y se alzó con la mayor cantidad de votantes en las elecciones internas del PLD. Le siguieron otros y hay algo muy interesante de que algunos participantes obtuvieron votaciones por encima de los 6,000 votos de manera interna, pero hubo otros que tuvieron una votación muy baja, pero como quiera ganaron la posición de miembro del Comité Central. Hubo personas que necesitaron menos de 40 votos. Todo el que sacó de los aspirantes que sacaran más de 35 votos, es decir, 37, 38, 39, 40 votos en adelante, todo eso quedaron en el Comité Central. Oigan bien esto. Todo lo que sacaron
a partir de 35 votos hacia arriba quedaron en el Comité Central. Lo que pasa es que hubo un grupo pequeño que sacaron más de 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 y acapararon la cantidad. Pero como se trataba de un asunto de elegir una determinada cantidad por el voto, pues eso fue aminorando y eso provocó que gente con muy baja puntuación en lo relativo a la cantidad, pues pudieran alcanzar el Comité Central con pocos votos. Pero como quiera lo alcanzaron. Felicitamos a los ganadores, los perdedores que no busquen excusas y que se vayan tranquilos a trabajar por los que ganaron. Indudablemente que próximamente, no sé exactamente qué día, habrá una nueva elección para elegir al presidente del partido, al secretario general y aumentar, no reestructurar, sino aumentar también el número del comité político. Se da por descontado de que el presidente del partido será el expresidente Danilo Medina. No hay ninguna duda en eso. El secretario general no sabemos quién sería, pero el presidente está claro que será el presidente Danilo Medina. El PLD está compelido a darse una buena organización, ser creativo y lanzarse a la calle a convencer los motivos de su derrota reciente y las motivaciones para convencer a la gente de manera que pueda estar preparado para el 24. Si lo logre o no, no lo sé, pero sí quiero decir una cosa. El mayor éxito del PLD para el torneo del 24 está sujeto al papel que juegue el gobierno en este momento. Es decir, que el responsable del crecimiento del PLD no va a hacer ni siquiera el trabajo que puedan hacer. Claro que lo deben hacer, pero la garantía del PLD es la calidad de gobierno que de aquí a 3 años, vamos a hablarlo de 3 años, ya lleva 6 meses el presidente, y vamos a darle la ñapa, va a depender de la satisfacción que el gobierno le dé al pueblo en su ejercicio. De ahí es que se determinaría el papel que jugaría el PLD y otros partidos, pero fundamentalmente el PLD, en este periodo de 3 años. Asimismo, teníamos un tema que no lo vamos a tratar hoy, es el tema del gran ganador Donald Trump,
es un gran ganador, logró salir ileso desde el punto de vista del tribunal del impeachment, y obviamente que eso lo fortalece a su partido republicano, que con mucho dinero y también con un aliado en torno a la deficiencia o la eficiencia del presidente Biden. Es decir, que el presidente Biden está en la misma opción que está el señor Luis Abinader. Y ahora sí tenemos que irnos obligatoriamente, porque estamos justamente en el punto de despedirnos. Mañana estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.